Estoy con Eduardo Mendoza, escritor español. A ver, Eduardo, ¿qué tanto la política queda fuera de la literatura? No, yo creo que la política entra dentro de la literatura en la medida en que la literatura se basa en la realidad, recoge la realidad, un fragmento de la realidad la transforma, pero es la realidad. No es, es nuestra realidad. Y por lo tanto la política tiene que estar dentro, queramos o no. Hay novelas claramente políticas y novelas que no lo son, pero también está ahí la Pero todas política tus dentro. novelas citan hechos políticos. Sí, yo creo que estoy fascinado por el funcionamiento de las comunidades, de las ciudades, de los países, de los bloques, de todo eso me interesa muchísimo. ¿Cómo es posible que siendo los individuos como somos, podamos llegar a funcionar, bien o mal, eso ya es otra cuestión, en conjuntos tan numerosos, ¿no? Millones de personas? Sí, es verdad que a veces las cosas van muy mal, pero debería sorprendernos el que nos podamos entender como para convivir. Y lo que es el poder, y lo que es la organización, y lo que son las claves y los códigos con los que nos movemos. Todo eso me interesa mucho y por eso... Todos tus personajes tienen un interés político, por así decirlo. Sí, son conscientes. Yo creo que unos son políticos y otros son apolíticos, pero todos son conscientes de que viven en un mundo político. Sí, por política entendemos eso, el organizar nuestra vida en comunidad. Pero tienen un interés, ¿no? Buscan algo y saben muy bien cuál es su lado, ¿no? Sí, claro. Su estar en el mundo político, ahora aquí hablaríamos de Aristóteles, pero no hace falta, no caeremos en eso. Todos saben que tienen su lugar y que su lugar es importante y que tienen unos derechos y unas responsabilidades en mayor o menor grado, incluso los personajes más humorísticos y pequeños. Pero ya sí metes chistecitos, Eso sí. son frasecitas muy atinadas, muy gratificantes en una lectura, ¿no? Sí, porque yo creo que pertenecemos a un sector social, gracias a Dios, que vive usando el sentido del humor constantemente. Otros grupos sociales y culturales no echan mano del humor con tanta frecuencia, nosotros sí. Sí, es una manera de vivir. Salimos a la calle con el humor puesto. En la globalización, ¿dónde se pierde el ser humano? Eso no lo saberemos nunca. Yo creo que nunca tendremos la suficiente perspectiva como para vernos a nosotros en medio de la globalización. Vamos perdidos por dentro del hormiguero. Exacto. Ahora hablemos un poquito más de Riña de Gatos. Quizás es una literatura que podríamos decir engancha y va permitiendo al lector ir poniendo cadenitas diferentes, ¿no? Eso intento. Sí, bueno, parte de una pequeña intriga y a través de esos eslabones van conduciendo a una cadena cada vez más complicada, más difícil y donde se plantea lo que a mí en definitiva me interesa más, siempre de una manera discreta, que son los dilemas morales. A mí lo que me preocupa y lo que me interesa es que en las novelas, incluso en las humorísticas, incluso en las cosas más frívolas, haya un pequeño dilema moral, aunque sea si me comeré o no me comeré una galleta. Que no es precisamente no es este una el galletita. caso, no es una galleta. Pero igual que uno tiene que tomar decisiones morales, también en momentos críticos tiene que tomar grandes decisiones morales. Y bueno, ese es un momento que me interesaba mucho retratar cuando había no dos Españas, sino tres Españas, la de un bando, la del otro y la de los que creían que todavía se podía dialogar. Y ese momento luego desapareció este tercer bando porque no más hubo que dos. Ese momento me interesaba con todo lo que eso implicaba de dilema moral, de decisión, de entendimiento de las circunstancias. Pero aquí lo que me llama mucho la atención, Eduardo Mendoza es un hombre muy cálido, muy amable.
Esta también es una historia de amor, o de amores. Sí, bueno, siempre tiene que haber una historia de amor. Yo no concibo una... Podrías, pero me costaría mucho escribir una historia en la que no hubiera, igual que tiene que haber el elemento político, tiene que haber el elemento Pero aquí hay emocional. muchos amores. Aquí sí, bueno, mi personaje es un poco golfo, sí. Pero bueno, pero muy intenso. Eso ¿No? sí. Hay que decirlo, y que además tiene una profesión muy interesante, ¿no? Y ¿cómo se mete en ese mundo de otra profesión, Eduardo Mendoza? Es una profesión que siempre ha sido muy querida por mí. Este protagonista es experto en arte y en arte español, en pintura española del Siglo de Oro y concretamente en Velázquez. Entonces ese ha sido siempre uno de mis grandes amores, la pintura española. He estudiado mucho por afición, por puro interés, le tengo una gran devoción. Visito siempre que puedo todos los museos, hago visitas seguidas a los museos, entro a ver un solo cuadro y me voy sin ver más, y me gusta la pintura. Eso es lo que también llama mucho la atención de la novela, ¿no? Que ayudas a entender un poco al arte. Intento, es muy difícil trasladar un lenguaje a otro, hablar de pintura o pintar cosas escritas. Se puede hacer, pero tiene una gran dificultad. Y yo quería, pues eso, decir que los cuadros, además de su técnica y de su belleza plástica, también significan cosas. Fueron pintados por personas en un momento determinado y con una intención muy concreta, a veces con un gran simbolismo, a veces simplemente porque querían expresar su mundo. Y eso, bueno, me gusta explicarlo con palabras. ¿Cómo podríamos decir que este entrañable personaje afectó ya a la vida de Eduardo Mendoza? Bueno, me afectó porque gracias a él gané el premio y eso es importante. Y me afectó porque todos los personajes, incluso a los que mato con gran alegría, de alguna manera van dejando una huella. Ya tengo tantas huellas que estoy hasta desgastado de tantos personajes como han pasado por mí. Yo agradezco profundamente a Eduardo Mendoza que haya visitado Canal 44. Muy amable, gracias. Ha sido un placer. Le recuerdo que tenemos una repetición a la medianoche y después en la mañana. Hasta luego.